Señoras y señores, hoy tenemos con nosotros a Roberto Rodríguez Marchena, director general de Comunicaciones y Prensa y Publicidad del gobierno del presidente Danilo Medina. Y vamos a hablar con él porque hay muchos temas importantes que vamos a conversar y que de seguro él dará luz sobre lo que está ocurriendo. Bienvenido, Roberto, un placer. Buenos días, Geraldino, Ramón y Ana Mercy. Un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, de hecho, cuando usted llegó, justamente estábamos discutiendo un tema que algunos no lo entendemos y que a lo mejor usted puede arrojar luz sobre eso. Y entendemos que se filtró porque no vimos ningún funcionario del gobierno ni nadie que diera la cara sobre este tema. El gobierno dispuso la congelación de la nómina pública y la eliminación de todos los contratos de personal que hay en el Estado a partir del 31 de julio. Entonces, estábamos comentando que aquí hay instituciones que tienen casi más del 50% o el 50% de empleados contratados, y también lo que tenía que ver con extranjeros contratados que están en instituciones. ¿Cuál es la situación con respecto a ese tema? Bueno, mire, como esto es un periodo de transición, de un gobierno a otro gobierno, aunque es el mismo presidente de la República, se está tratando de establecer controles preventivos para evitar los excesos propios de la transición. Es probable que un gobierno se pueda recomponer, que un gabinete pueda cambiar, ¿verdad? Y entonces mucha gente es proclive en la transición a hacer cosas para dejar quizás a un próximo incumbente el hecho consumado. Yo no sé si voy a estar, digo yo, estoy tratando de razonar. No estoy diciendo que eso va a ocurrir o que hay la intención de un determinado fulano de que eso ocurra. Es una medida preventiva porque si usted cesa en su cargo en agosto o usted lo prevé, va a salir o presume que lo van a sacar, usted quizá pudiera querer darle garantías al incorporar a la nómina pública, como ha ocurrido en otros gobiernos, y por ejemplo hoy lo denuncia el Procurador General de la República en algunas municipalidades. Ustedes saben que se ocupan tierras, se hacen una serie de cosas en la transición, y el gobierno ha querido tomar una medida preventiva, de manera que no se desborde el gasto en este periodo. No es el término apropiado, pero podríamos llamarlo así para graficarlo, de España boba, ¿no? de transición, ¿no? Es una medida preventiva, no es una medida abusiva, no es una medida discriminatoria, sino que no haya nuevos nombramientos, para que haya una tranquilidad en las instituciones del Estado. Lo otro es tampoco para someter a un estrés a la administración pública, porque así como hay nombramientos, así hay despidos. Entonces, mucha gente se le puede generar el estrés de que, bueno, viene un nuevo gobierno, hay componentes políticos nuevos. Si aquí llega un dirigente del PRD al gobierno, ¿qué pasará conmigo, que soy de tal partido? Entonces, hay el morbo, y mientras más se acerque el mes de agosto, el morbo va a aumentar. Pero se entiende, ministro, esa posición que usted plantea. Lo que nos resultó extraño de la nota es que las personas que están por contratos en el gobierno deben finalizarlos el 31 de julio de este año. Y la pregunta de nosotros, tanto de Geraldino, el doctor Pollo había entendido la posición, pero nosotros nos preguntábamos, ¿y aquellas instituciones, por ejemplo, hospitales, que tienen a la mayoría de sus profesionales por contratos, aquellos médicos especialistas que lo tienen por contrato, lo vamos a finalizar todos el 31 de julio y del 1 de agosto al 16, ¿dónde van a estar ese personal? Sí, eso son casos que habrá que analizar, esos casos habrá que analizar. Pero recuerden ustedes que la persona contratada es una persona que no goza de todos los derechos que tiene una persona que está en la nómina fija. Ya no, Roberto, la mayoría de los contratos establecen las mismas prerrogativas que si fuese fijo en la nómina. No, lo digo porque la persona contratada tiene un tiempo para... Bueno, varía en el tiempo, del contrato. Y la naturaleza del contrato. Sí, usted tiene que, después de un tiempo, una persona usted no lo puede mantener contratado. Y ha habido una intención de parte del gobierno de no tener personal contratado, sino que las personas se incorporen a la nómina del Estado. Habría que ver estos casos. Pero fíjense las aristas que tiene la medida. O sea, parece que hubo un fallo inicial en no
comentar el alcance, el porqué de ese memorándum. Sí. Los dos compañeros decían eso. Eso se filtró. Digo, ¿Se no, filtró? porque eso es un documento público. No, un No, documento. pero eso está desde el martes. No es un documento público porque va dirigido a ministros y directores generales de Pero instituciones. quizás lo que faltó Sí, fue pero no se dio a los medios públicamente. ponderar. Ya, Y sí, porque muchos- fue una orden Interna. Fíjense que es una comunicación de José Ramón Peralta. Sí, Exacto, sí. exacto. Pero habría que ver cada caso de esto, ¿no? Si hay que hacer correctivos, pues se harán. Y Para yo el evitar- enfoque que hice, cuando lo discutíamos acá, digo, a mí me da la impresión de que esa es una medida que va en el orden de ajustar las finanzas Por públicas. supuesto, claro que sí. No, y es una medida preventiva también, para evitar un desborde ante lo que yo le Y explicaba. el gasto público, o sea, Por supuesto. ponerle el freno al caballo. Por supuesto que sí. Por Qué bueno supuesto que que- Roberto, Pero yo lo que sí le puedo asegurar, porque he oído comentarios, lo he visto en las redes sociales, si tenemos que hacer algún ajuste, si Se tenemos hará. claro, por supuesto se hará, porque nuestro propósito no es crear intranquilidad. Y a propósito que estamos conversando de eso, ¿el presidente ha comentado con ustedes, habrá cambios? Eso, el presidente, ustedes saben que es una persona muy hermética. Pero usted Muy es su hermético. íntimo. Sí, pero eso no tiene que ver, hay niveles hay niveles de intimidad y niveles de relación con el presidente. Esas son cosas que son de su absoluta discreción y que prefiere manejarlo de esa manera. Y yo estoy de acuerdo que lo maneje así. Yo lo único que hago es cuando me entregan el decreto hacerlo público. Ayer escribí a una persona, decía, ya se mencionan los primeros decretos. Y tuve que escribirle por WhatsApp. Digo, bueno, si tú lo sabes, me gustaría que me lo hicieses llegar, porque yo soy el que lo hago público y no estoy enterado. No, Es decir, el presidente es una persona muy hermética. Y yo creo que tiene razón, porque usted no puede jugar con el estrés de la gente. Porque usted dice, bueno, vamos a quitar a fulano. Y el morbo comienza a crecer con la sensación Y de quitan castigo, medio gobierno. castigo o premio. Pero no es solo él, porque usted quizás, si usted comienza a fastidiar con alguien, usted puede perjudicar a esa familia de ese funcionario. Pero y todos los dependientes que se ven, todas las personas que trabajan en esa institución, que sienten su suerte asociada a la permanencia de ese director, de ese ministro, comienza a generarse un estrés tremendo. Y sobre todo, como está el mercado laboral en la República Dominicana, Exactamente. usted tiene que manejarse con cuidado. Yo me imagino- Eso es una tortura china, eso sería una crueldad, Usted que tiene el comiencen mismo- a hablarse estas cosas. Y hace bien el presidente en ser discreto. Me imagino que usted tiene el mismo estrés porque en el día de ayer vimos cómo rápidamente salió a desmentir, cambiando ya de tema en la parte de seguridad, cómo la hija del presidente no había sido afectada, como corría por las redes sociales y entre los comunicadores había la interrogante de si así había pasado, pero me gustaría saber cuál es la posición del gobierno, la preocupación, las medidas, qué se va a hacer con los niveles de delincuencia que estamos viviendo en nuestro país. Porque este periodo también es de rumores. Claro, Sí, claro. la transición. Me escribía alguien maliciosamente ayer, me dice, bueno, si la hija del presidente la atracaron, esto CJ. Exacto, Ajá. como es Entonces, natural. es un poco eso, o sea, el rumor, y bueno, por fortuna no ha ocurrido nada con las hijas del presidente, y teníamos que decirlo porque el presidente siempre está muy atento a los mensajes que le envían. El presidente es un hombre muy digital, y responde los mensajes, él recibe muchos mensajes, y eso es bueno porque recibe información de mucha gente, no solo de sus ministros, no solo de sus directores, sino que la población se comunica con él. La Entonces, población le habrá dicho entonces cómo están los niveles. había recibido muestras de preocupación desde temprano, muestras de cariño. Sus hijas tienen un comportamiento fantástico, siempre tienen un perfil bajo, muy discreto, no están en el medio, no están ostentando ser hijas del presidente, y la gente aprecia mucho eso, de que han sabido mantener ese comedimiento, esa humildad de una familia que, bueno, cuyo padre es presidente y más nada. Ellas llevan su vida personal, su vida profesional de una manera muy, muy callada, muy discreta. Entonces, bueno, el presidente quiso agradecer y entonces nos pidió que le comunicásemos ese sentimiento mientras él estaba en la inauguración de una escuela. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Dar las gracias por la preocupación, por el cariño que le había mostrado y que no había ocurrido nada, por fortuna, con ninguna de sus hijas. Bueno, pues si él es tan digital, él debe estar atento y muy enterado de cómo anda la situación en el país a nivel de delincuencia. Entonces, Claro. me imagino que habrá tomado alguna iniciativa, algunas medidas. Ayer nos quejábamos de los titulares o de las noticias que hace la Policía Nacional, que cada cierto tiempo o la noticia se repite o el titular solamente hay que ponerlo de acuerdo a la fecha.
nuevas medidas, nuevo personal a la calle, nuevas personas se integran para combatir la delincuencia y seguimos con altos niveles. ¿Qué ha dicho el presidente? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son las medidas? Nosotros hemos venido tomando muchas medidas durante todo este tiempo, muchas medidas, porque, déjeme decirle, nosotros tenemos una visión multidimensional del tema de la inseguridad. La inseguridad no es simplemente la inseguridad que tú sientes al caminar en la calle, que te sientes amenazado, o cuando estás en un semáforo, o cuando transitas una calle de nuestras ciudades, sino que también es digamos, toda una serie de factores que intervienen, que te hacen sentir inseguro en tu vida. ¿A qué me refiero? Tenemos esa que es muy importante y es la más visible de todas, pero tenemos la inseguridad en el empleo, la inseguridad en la salud. Si caigo enfermo, si tengo una enfermedad renal, si tengo una enfermedad en el corazón, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Va a ir a la quiebra? ¿Tendré que ir a mendigarle a un político? ¿Qué hago? La inseguridad a nivel de la educación. ¿Qué voy a hacer? Tengo un hijo que está terminando el bachillerato. Quiero ponerlo en la universidad. No quiero que vaya a la universidad estatal, sino quiero que vaya a una universidad privada para que termine más rápido. ¿Dónde consigo el dinero? ¿Tendré yo el dinero para pagarle a mis hijos? Termina la maestría, ¿dónde lo mando? Todos esos son factores de inseguridad. ¿Con qué voy a dar de comer a mis hijos en el día de hoy? ¿Mi negocio va a quebrar o no va a quebrar? La inseguridad frente a la permanencia o no del negocio. Todos esos factores, el gobierno desde un principio lo ha estado también abordando. Por eso hemos democratizado el crédito, por eso hemos tenido una política de creación de empleos, por eso hemos tenido una política de protección de empleos también, por eso hemos estado garantizando la educación de niños, niñas y adolescentes de República Dominicana. El 50% tiene cubierto el desayuno, almuerzo y merienda, con lo que los padres solo tienen que ocuparse de la cena. Hemos aumentado la cobertura del seguro de salud para los pobres de la República Dominicana. Prácticamente el 100% de los empobrecidos en República Dominicana tienen un seguro médico de salud. Lo queremos llevar a ese segmento importante que es una tercera parte del régimen contributivo subsidiado, que caían los chiriperos, los trabajadores por cuenta propia. No, y eso, Roberto, yo pienso que... Esos también hemos estado atacando, porque esos son factores. Si ustedes se ponen a mirar el perfil de aquellos que cometen delitos, ¿cuál es el perfil? Familias monoparentales, menores de 25 años, bajísima escolaridad, hogares de extrema pobreza, personas que, los llamados ninis, que ni estudian ni trabajan. Entonces, hay un problema asociado a esa delincuencia que nos agrede a las personas de clase media, a las mismas personas emprendedoras y trabajadoras de nuestro pueblo en la cotidianidad, que provienen también de esos sectores, que tienen un vínculo con la exclusión. No estoy diciendo, quiero que quede claro, que el delito es únicamente resultado de la condición de pobre, pero hay mucho de eso. Sí, mucho. Entonces, usted tiene que atacar las raíces. Por ejemplo, hay algunos que entienden, como el señor Giuliani, por ejemplo, el método Giuliani. El método Giuliani es desconocer las raíces sociales de la violencia, de la delincuencia, y entonces tratarlo de combatir con medidas carcelarias y policiales, nada más. Nosotros tenemos una visión mucho más... con represión. Con represión. Convirtió Nueva York en una gran cárcel. En una gran cárcel contra dominicanos, que fue muy duro, contra los negros. O sea, porque usted es negro, usted es candidato a ser delincuente. Entonces ellos tienen una política de mirada sospechosa hacia el negro. Si usted es dominicano, si usted es hispano, usted es eventual sospechoso de ser un posible delincuente. Así no. Porque usted sea pobre, usted no es un candidato a la delincuencia. Pero la exclusión, la pobreza, también explica mucho a esa ratería, a esa delincuencia, a esos ataques, a esos atracos. La droga. La droga en motor. Entonces, hemos venido trabajando con mucho éxito en todo lo que tiene que ver con la educación, con la salud, con la democratización del crédito, ahora con la vivienda de bajo costo. Ahora, con estas políticas hemos reforzado las capacidades de la Policía Nacional, la hemos reforzado, la capacitación, la limpieza también de delincuentes dentro de la Policía Nacional. Ha habido procesos de depuración muy efectivos. Estamos promoviendo también un endurecimiento de la ley de tenencia y porte de armas de fuego. Hemos habilitado vías para denuncias sobre actos de violencia, que las personas puedan denunciar, tanto hombres como mujeres. Hemos aumentado las videocámaras con alta definición. Tenemos ya 1.300 cámaras ubicadas en
el Gran Santo Domingo. Que han permitido descubrir muchos de los atracos. Muchos de los videos de los hechos que se comentan y se hablan en las redes sociales son el resultado precisamente de que esas cámaras han podido registrar estos hechos delictivos. Roberto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir esto, con estos titulares que tú hablas, Mercy, perdóname, ya terminó, Geraldino, es que hemos hecho, yo diría que mucho, pero todavía es insuficiente. Todavía es insuficiente. Entonces tenemos que seguir trabajando con esto. Se ha hablado y hemos comenzado de hacer un mapa mucho más preciso por cuadrantes de los lugares más proclives, donde hay mayores focos de exclusión, de delincuencia, para que nuestra Policía Nacional pueda intervenir de una manera mucho más eficaz. Si tenemos que avanzar en el camino que se ha trillado, no digo que el camino ha sido equivocado, no, yo digo que el camino ha sido el correcto, pero tenemos que avanzar con más fuerza, con más determinación y más rápido. Hemos visto que el gobierno inició el plan piloto de llevar la gente de La Barquita al nuevo proyecto. Sí. Se han llevado unas cuantas familias. ¿Para cuándo tiene el gobierno contemplado llevar todas las familias que están censadas? Mire, esa experiencia de La Barquita es altamente conmovedora. Nosotros desde la Dirección General de Comunicación hemos venido dándole seguimiento a todo el proceso de construcción de estos apartamentos en La Barquita y también de las familias, de todo el proceso de transformación cultural de que ha habido con los residentes de La Barquita que van a ser trasladados a la nueva Barquita. José Miguel González Cuadra nos ha dado la oportunidad de darle seguimiento. Llevamos muchos meses registrando cada periodo de tiempo de todos los acontecimientos y aquello es realmente estremecedor, porque usted ve la situación que hay allí y uno se siente conmovido. Porque el proyecto de la nueva Barquita no simplemente significa construirle viviendas seguras, dignas, sino es construirle todo un entorno digno, con estancias infantiles, con escuelas, con centros comerciales, etcétera, etcétera. Pero además con un cambio de cultura, de la cultura de convivencia de ellos. Ayer, por ejemplo... Ahí estamos viendo imágenes. Ayer veía yo una señora que andaba con un andador y era un periódico impreso y la señora en una parte del andador, en uno de los tubos del andador, tenía sostenida una funda de basura. Y ella misma explicaba que parte de la nueva cultura que ellos asumen es precisamente el manejo de los desechos sólidos. Antes lo tiraban al río, a los Samas, porque ellos convivían en el río, estaban en el río, ellos vivían allí. Ahora ella aprendió que ellos tienen unos contenedores donde ellos pueden depositar. Entonces, esta pobre señora, aún con sus dificultades motrices, pues colocó su fundita cerrada en su andador y se dirigía hacia los contenedores donde iba a depositar. Y eso es bellísimo. Claro. Lo otro es que este proceso se ha querido llevar de la mejor manera. Nosotros hubiésemos podido precipitar esta inauguración, pero la sensatez, la serenidad, la sabiduría, yo diría, de José Miguel González Cuadra y de todo el equipo que lo acompaña, que son gente muy, pero muy buena, han querido que todo esté a punto, terminado, y hacer las cosas al paso, para que no se dañen, porque usted inaugura algo y queda algo pendiente, una cosita, y esa cosita le daña todo. Entonces, ha habido un plan piloto de mudanza. Se mudaron primero 7, nosotros participamos allí, los testimonios son bellísimos, hay que verlos. Y luego ayer fueron 13 más. 13 y 7, 20 en total. Una señora que dijo, me bañé en ducha. No, pero déjeme Cuando esa señora dijo eso... Pero déjeme contarle. Y otra que dijo que no sentí que estaba lloviendo. Pero déjeme decirle lo siguiente. Cuando esa señora dijo, me bañé en ducha. Pero déjeme decirle lo siguiente, señores. Dos cosas quiero decirle. Lo primero es que cuando nosotros fuimos, nosotros acompañamos a la familia desde La Barquita en el momento en que ya se iban a trasladar, que habían pasado por un proceso de información, y cuando llegaban, o sea, los dos momentos, la salida y la llegada, y el momento de demolición de la casa. La casa se destruye y esa labor la desempeñan los propios vecinos, a los que se le paga, para que se ganen unos chelitos, pero hay que destruirla para que no venga otro desaprensivo a ocuparla, porque se hizo con el modelo de Boca de Cachón, que así fue.
convertir esto en un gran parque ecológico. Bien, señores, cuando en alguna ocasión se llegó al nuevo apartamento, una persona, no, dos, pidieron que lo filmaran sentado en el inodoro. Nunca se había sentado, no, imagínate. Por favor, fílmenme aquí. No, señores, eso parece una broma. Y para nosotros, clase media, fíjense el cambio cultural. Para aquellos que no nacimos en aquella época y que hemos disfrutado todo el tiempo un inodoro. Eso es una cosa tremenda. Por favor, fílmeme aquí la sonrisa de alegría, de satisfacción. Señores, eso estremece. Y lo otro es, eso mismo, otra persona abrió la llave del lavamanos, riéndose. Vio agua limpia. Sí, porque tenía que buscarla en el río y en un cubo. O sea, tú abrir la pluma de tu casa y que salga agua. Que nunca ha visto eso. No, como jamás. Un niño con juguete nuevo. Sí, o sea que, óyeme, esas son las grandes satisfacciones que tiene uno en el gobierno. Porque no es simplemente, te voy a construir un apartamento y múdate para allá, sino toda la transformación, toda la dignificación de esta persona. Entonces se ha querido hacer al paso, Geraldino, para medir la reacción. Señores, hay incluso tratamiento psicológico, porque es que tú estás abandonando. Hay gente que tiene 40 años, 30 y pico de años viviendo ahí. Sí. Hay una de ellas que dio un testimonio. Yo llegué a los 2 años a vivir aquí. Yo no conozco más nada, decía ella. Y un señor mayor que estaba ahí dice, yo estoy a punto de morirme, pero yo sé que Danilo me va a dar el apartamento y que lo van a disfrutar mis hijos. Entonces, tranquilo. Yo sé que me muero pronto. Sí. Oiga esto. O sea, es una cosa Es terrible. tremendo. Entonces se ha querido medir todo el proceso de cómo la gente gestiona su mudanza, cómo recoge sus cosas, cómo se traslada en el autobús, cómo llega, cuánto tiempo toma esto, porque trasladar 1.700 familias no es fácil. Son 1.700 por todas. 1.700 familias. Familias, no es fácil. No es fácil. Entonces, todo eso, cómo llegan, cómo se van acoplando. Entonces, la decisión ha sido llevar primero a los que están más próximos al río, en condiciones más vulnerables y en condiciones personales más difíciles, y personas con discapacidad. Ahí se mudó una familia en la que uno de sus integrantes tenía 12 años sin salir de su casa por una discapacidad. Increíble. Porque ni siquiera tú podías tener una silla de ruedas para tenerlo dentro de la casa, sacarlo de la casa y andar por todos los callejones de la Barquita. 12 años trancados. Preso, como quien dice. Entonces son tragedias humanas que están ahí, que están cerquita de nosotros y muchas veces uno las desconoce. Y el hecho de que uno tenga capacidad de transformarle la vida a esas personas, eso lo paga todo. Entonces hay que hacerlo al pasito. El sistema de movilización, de desplazamiento de ellos ahí, ¿va a ser con el teleférico o con el metro? ¿Cómo es? Es una combinación. Es decir, ellos van a poder moverse a través del teleférico para empalmar con el metro. Okay. ¿De acuerdo? Es decir, y va a haber toda una ruta como funciona en otros países del mundo. Cuando tú lo haces en una dirección es un solo pasaje. Yo estoy Entonces, eso es estremecedor. Yo estoy muy conmovida porque yo veo la misma sensación en usted, pero no puedo dejar de pasar por alto esta conversación para que usted me hable de la reacción de Franklin Almeida, que usted ya la ha reseñado para otros medios. Sí, mire, yo pienso que ya con lo que yo he dicho sobre el tema... Refrésquemelo porque yo no me acuerdo. ¿Cómo fue que usted lo tildó de aguafiestas? No, sí, es cierto que lo llamé aguafiestas. Pero yo pienso que ya con lo que se ha hablado sobre el tema, ya los medios lo han visibilizado suficientemente. No, nosotros lo que quisimos expresar como gobierno, ¿verdad? Nuestro malestar, nuestra inconformidad con un juicio, con una consideración que a nuestro entender no reflejaba la realidad, que fue un exceso. ¿Me explico? Es decir que el triunfo nuestro era un triunfo con pies de barro, que ese 62% de dominicanos y dominicanas que se unieron, ¿verdad?, para votar por unas políticas públicas que están encarnadas en Danilo Medina, esto era pies de barro, me parece una soberana injusticia con ese pueblo. Y hacerlo un dirigente político de la magnitud, no es el mismo pero que le está dando aquiescencia a las posiciones de la oposición. Por supuesto, me pareció un exceso. Entonces, pero además, no solamente, yo no le estoy respondiendo al miembro del comité político, sino a un ministro del gobierno. Él es ministro de nuestro gobierno. Yo pensaba que era otro PLD en la forma en la que él se estaba refiriendo. Es un solo PLD. Es un solo PLD y es un solo pueblo dominicano, 62%.
Pero además, ese 62% se expresó en todos los estratos sociales. Si ustedes descomponen las votaciones, todo el pueblo dominicano, estamos hablando de los jóvenes de 18 a 24, de 25 a 54, de 55 en adelante, todos, en esos 3 segmentos, la candidatura de Danilo Medina ganó. Pero igualmente entre las mujeres, un 68% de las mujeres dominicanas, 58% de los hombres, a nivel urbano, a nivel rural, en todas las provincias, en todos los municipios, en todos los distritos municipales, en la boleta A, estoy hablando de la boleta A para que no me malinterprete, ganó Danilo Medina. Es decir, algo majestuoso del pueblo dominicano que entendió que esas políticas le están proporcionando beneficios, la gente está contenta con las políticas del gobierno, que tenemos que hacer mucho más. Pues claro que sí, para eso reeligieron a Danilo, para que haga mucho más. Entonces, el juicio del compañero Almeida fue injusto contra ese pueblo y quisimos expresar nuestra inconformidad porque nosotros sí estamos alegres, nosotros sí estamos celebrando y celebramos con la prudencia. Pero seguro él está dolido porque entonces lo que se puede advertir es que ya él trazó la pauta para la división de 2 tendencias dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Primero lo hizo su esposa quejándose de por qué no el PLD no había apoyado a Roberto Salcedo y luego lo hace el señor Almeida de manera directa. Entonces, ¿ya comenzamos los conflictos o como usted dijo, arrancó la campaña del 20? No, yo creo que es una posición muy personal del compañero Almeida. Yo no he visto en otros compañeros y compañeras del PLD ni del gobierno expresiones parecidas, ni nadie. Todo el mundo lo que te contesta de que hay que trabajar, de que ya pasaron las elecciones, qué bueno que ya pasaron, vamos a pasar la página, vamos a trabajar, porque eso es lo que el pueblo dominicano quiere. Sencillamente eso, sí. Yo no he escuchado a más nadie más, ni en el PLD, ni en el gobierno, se está refiriendo a este tema. Pero a lo expresado por este ministro del gobierno, también figura destacada, había que decirle, había que responderle. Había que decirle que no, que se cometió una injusticia y que estaba alejado de la realidad. Pero Ana Mercy, yo creo que ya es suficiente lo que se ha dicho. Ya todo el mundo está enterado. Roberto Rodríguez Marchena, gracias por conversar con nosotros. Muy amable de tu parte. A ustedes, amigos, si Dios lo permite, nos vemos mañana.